Ondas de Tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: los orígenes de la novela policíaca. Pensemos rápido. Si en este preciso instante nos preguntaran por el nombre de un detective, ¿cuál diríamos? Sí, seguro que sería ese. Un nombre inglés compuesto por dos palabras perteneciente a un personaje de la literatura. Ni siquiera alguien real, no. Un personaje ficticio. Hemos escuchado muchas cosas de este hombre, del autor que creó esas historias, de las películas que se han hecho en torno a sus aventuras. Lo tenemos muy presente. Es el detective por antonomasia, el detective a que nos referimos siempre, el modelo a seguir. Sin embargo, debemos insertarlo en algo un poco más general, no solamente concentrarnos en el personaje como tal, sino también centrarlo en el género literario al que pertenece. Claramente, es la novela policíaca. Este es un género extremadamente rico y al cual le podríamos dedicar bastantes cápsulas en este espacio de Ondas de Tinta. Podríamos, sí, ¿por qué no lo hacemos? Intentémoslo. A partir del día de hoy comenzaremos con una serie de varias cápsulas radiofónicas en las que hablaremos sobre la novela policíaca. Hoy comenzaremos hablando sobre sus inicios, después sobre su evolución, mencionaremos artistas que han revolucionado este género y llegaremos incluso a escritos contemporáneos de este género. Veremos qué tanto se ha desarrollado, qué novedades se han presentado, cuáles son los detectives y todos los personajes famosos que podemos encontrar en este tipo de escritos. ¿Por qué no? Comenzamos entonces. Esto es Ondas de Tinta, la sección en la que cada semana nos proponemos tomar las palabras de los textos literarios y transformarlas en ondas sonoras. ¿Para qué? Para poder conversar acerca de estos temas. Hoy, como ya lo adelantamos, hablaremos de los orígenes del género policíaco. Hace tiempo hablamos de un autor en particular, Edgar Allan Poe, un escritor de origen estadounidense que se destaca por un sinfín de cosas. En aquella ocasión hablamos sobre su maestría al tratar temas de horror. Es uno de los autores capaces de realmente hacer sentir miedo a los lectores. Hablábamos de su método de composición, del cuervo, de música que se ha hecho en torno a sus producciones literarias, pero hoy nos centraremos en tres textos que comparten a su protagonista, el Chevalier Auguste Dupin. Precisemos esto para que quede completamente claro. Los escritos de Edgar Allan Poe que a continuación mencionaremos son los primeros en clasificarse tal cual como textos del género policíaco. El primero de estos escritos se titula Los crímenes de la calle Morgue. Calle Morgue, si queremos castellanizarlo por completo. Esta historia fue publicada en el Graham's Magazine en abril de 1841, es decir, que nos estamos situando hace un poco más de 150 años. En este relato lo que encontramos es la narración de un crimen en el que se ha dado muerte a dos mujeres. Sin embargo, es impresionante, por decirlo menos, la manera en que estas dos personas han sido asesinadas. El cuerpo de una de ellas se encontró dentro de la chimenea, pero no el lugar donde se pone la leña, sino dentro del conducto de la chimenea. De alguna manera su cadáver fue insertado ahí. La otra simplemente fue decapitada. Esto es algo que extraña sobremanera a todas las personas que saben de lo ocurrido. Los vecinos del edificio se enteraron porque escucharon gritos desesperados, pero cuando llegaron al departamento, forzaron la puerta y no pudieron encontrar nada dentro, únicamente los dos cadáveres. Se quedaron sin responsable y no conocen la identidad del asesino. Es en este momento que el protagonista de nuestra historia, Auguste Dupin, comenzará a realizar ciertas investigaciones, pero lo veremos actuar de una manera muy particular. Dupin no saldrá siquiera de su hogar. Las pesquisas que realiza las hace dentro de su habitación a través de periódicos. Se enterará de la evidencia presentada en la investigación policíaca y a partir de eso llegará a la solución del caso. Nos encontramos con un personaje sumamente particular, un Auguste Dupin que tiene poderes de observación notables, que realiza procedimientos lógicos que lo llevan a sacar las conclusiones correctas de cualquier proceso. No hace conjeturas, no adivina, simplemente sigue procesos lógicos que lo llevan a finalmente acertar en sus teorías. Será a través de estas maravillosas dotes que resuelva este caso,
Y por supuesto que cualquier persona que se quiera enterar de cómo lo hizo puede consultar el texto escrito. Un año más tarde, Edgar Allan Poe publicó otro escrito titulado El misterio de Marie Rogêt. Aquí nos encontramos nuevamente, por supuesto, con el protagonista, con Auguste Dupin, quien jamás se declara como un detective, únicamente se habla de él como alguien capaz de resolver enigmas, que además lo hace por satisfacción, no gana dinero, no tiene reconocimiento, únicamente resuelve problemas para su satisfacción, para estar entretenido. En este segundo caso vamos a encontrar algo muy particular. El caso que se trata jamás es resuelto. Se trata nuevamente de un homicidio, pero en este caso de una mujer. Todo empieza cuando el cadáver de una muchacha es encontrado en el río. Ahora bien, en Ondas de Tinta hemos mencionado varias veces que la literatura siempre tiene algo de realidad. Podrá ser una pizca o podrá ser un alto porcentaje, pero siempre tendremos algo de realidad. Este caso del misterio de Marie Rogêt es un ejemplo perfecto. La historia detrás de todo esto es la siguiente. Años antes de 1842, es decir, la fecha de publicación de este texto, en Nueva York se suscitó el asesinato de una joven. Lo que Edgar Allan Poe hace en su escrito es trasladar exactamente esos hechos a París. Adaptará, por supuesto, todos los nombres, desde las calles, los ríos, ciertas tabernas, cosas por el estilo que le permitan hablar del mismo caso, pero en otro espacio geográfico. Aquel caso en Estados Unidos fue misterioso y conmocionó a la población de ese lugar. Por más pesquisas que se hicieron, jamás pudo encontrarse al responsable, o los responsables, no lo sabemos, de este homicidio. Lo que Edgar Allan Poe hace en su escrito es recuperar todas las pistas que surgieron durante aquella investigación real y a través de ellas sacar sus propias conclusiones. Es decir, veremos que Edgar Allan Poe juega al detective a través de su personaje Dupin. El texto literario terminará de igual manera que el caso real, es decir, inconcluso. Habrá sospechosos, sí, pero no se atrapará a nadie, no se tendrá al final al criminal que realmente perpetuó este homicidio. Sin embargo, lo que Poe sí logra hacer a través de Dupin es llegar a nuevas conclusiones, sugerir nuevas hipótesis, pensar en nuevas investigaciones que hacer, revisar evidencias no consideradas hasta el momento. Es decir, Poe aprovecha para redirigir las investigaciones reales si es que éstas pudieran verdaderamente ser retomadas. Con estas sugerencias, posiblemente se podría llegar a la resolución no solo del caso ficticio, sino por supuesto del real. A partir de esto surge una anécdota sumamente interesante. Tan pronto como Edgar Allan Poe publicó El misterio de Marie Rogêt, se enfrentó a una controversia. Los lectores en Estados Unidos comenzaron a preguntarse cómo era que Edgar Allan Poe sabía tanto, cómo era que había llegado a conclusiones aparentemente tan precisas, cómo conocía con todo detalle los hechos y cómo los había transcrito a un texto literario. Las sospechas surgieron, nunca falta eso, y de inmediato los rumores comenzaron a apuntar a que tal vez, no solo tal vez, sino que seguramente Edgar Allan Poe había sido el asesino, el responsable de aquel crimen sangriento en Nueva York. ¿Qué pensar acerca de esto? El cuestionamiento se quedó como una duda. El tercer texto que hemos adelantado de Poe se titula La carta robada. Aquí podemos encontrar a un Auguste Dupin un poco más activo, más suelto, incluso profiriendo uno que otro chiste. En este caso no se tratan homicidios, se trata simplemente, y como el título lo indica, del robo de una carta. Es una carta importante, una carta comprometedora, y el misterio aquí no radica en saber quién la robó o cómo la hurtó. No, el misterio es ¿dónde está la carta? La respuesta a las otras dos preguntas se conoce. Es más, el dueño original de la carta presenció el robo de esta. Conoce todo a la perfección, pero no puede decir nada, no puede armar un escándalo, no puede denunciar al responsable porque esa carta tiene contenido comprometedor. De esta manera, a un agente de la policía se le ofrece una muy buena recompensa por recobrar esa carta, y hacerlo sobre todo de manera secreta. Este sujeto, cuyo nombre es desconocido para nosotros, pues solo sabemos que inicia con la letra G,
hará todo lo posible por recuperar la carta. No obstante, registra la casa del criminal minuciosamente, pero no encuentra nada. Es entonces que va a asesorarse con August Dupin, quien le aconseja en ese momento que vuelva a registrar la casa. Así lo hace el agente de la policía, pero no obtiene mejores resultados. Es solo cuando regresa unas semanas más tarde que nuevamente le pregunta a Dupin qué puede hacer. Para este momento ya está desesperado y declara que la cantidad que el dueño original de la carta le ofrece es tan alta que no le molestaría extenderle un cheque de 50,000 francos a cualquier persona que le ayudara. En ese momento, Dupin le dice: «Bien, puede usted llenarme un cheque por la suma mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta». Esto nos sorprende, por supuesto, porque nunca vimos a Dupin siquiera pensar en el asunto, jamás lo hicimos. Y de un momento a otro ya tiene la carta. ¿Cómo lo hizo? Hay que leer el texto. Estos 3 textos son realmente breves, se leen de manera muy rápida y ágil. Vale la pena hacerlo. Acerquémonos a esto que es el origen de la novela policíaca. En este mismo tema, y antes de concluir esta cápsula, debemos mencionar que hubo también algunos otros detectives importantes para la historia de este género. Después de que Edgar Allan Poe creara a Dupin, un hombre diestro sumamente en el arte de la observación, en los procesos lógicos, en la inducción y la deducción, hubo algunos otros. Entre ellos, podemos destacar al inspector Bucket, un personaje creado por Charles Dickens en su escrito La casa deshabitada, el cual fue publicado en 1852, es decir, una década después de los primeros escritos policíacos. 14 años después de la publicación de este texto, tendríamos también otro personaje importante. Esta vez fue el escritor francés Émile Carbohieu, quien creó algo como un policía encubierto, a quien nombró Monsieur Lecoq. Por último, en esta brevísima y muy somera historia de los orígenes de la novela policíaca, debemos mencionar al sargento Cuff, que aparece en la novela Diamante Luna del escritor Wilkie Collins. Esto hacia el año de 1868. Esto realmente constituye únicamente el preludio de la novela policíaca. Al principio de esta cápsula pensamos en un personaje en particular, el detective por antonomasia, como lo definíamos al inicio de esta emisión. Se trata de un hombre sumamente observador. Mide aproximadamente 6 pies, algo como 1.83 metros. Tiene una nariz aguileña. Sus ojos son agudos y penetrantes. Lo identificamos con un sombrero muy particular y una pipa en los labios. ¿Quién es? Claramente es Sherlock Holmes. Este sería el personaje que realmente llevará la novela policíaca a su máximo esplendor. Pero eso es tema para la siguiente cápsula. Esto fue Ondas de Tinta, por Electroconis. La emisión de hoy: Los orígenes de la novela policíaca.